Y en este momento vamos a abordar esta situación, el incidente que se dio con el ejército beliceño. Y para esto tenemos ya a nuestro invitado Max Santa Cruz, con quien conversamos desde el aspecto político esta situación. Max, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andy y Fernando. Cuando uno ve las escenas sobre este encuentro que hay entre embarcaciones del ejército de Belice y las embarcaciones de nuestro ejército, verdaderamente pues no deja de preocupar la tensión que se desarrolla en esta zona. Tal vez antes habían sucedido eventos similares, pero como no había forma de grabarlos con la facilidad que hoy en día se tiene, pues tal vez los desconocíamos. Aunque hay que recordar en el 2012 la muerte de 3 campesinos guatemaltecos en la zona de adyacencia, que fue uno de los temas que uno más recuerda a lo largo de la historia reciente sobre esas tensiones que han habido entre ambos gobiernos. Ahora, vemos que acá el ejército de Belice obviamente está tratando de abarcar espacios territoriales en el río Sarstún y al final de cuentas lo que buscan es ejercer su soberanía sobre esa parte territorial que es de Guatemala. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, es que es un tema, primero es una isla pequeña que está dentro del cauce del río Sarstún, que ha sido un tema que todavía no se ha determinado con claridad a quién pertenece este espacio. Según indican los militares guatemaltecos, dicen, bueno, el río Sarstún no está en el litigio, o sea, no es parte del litigio porque fue uno de los límites que se establecieron en 1859 cuando se firma o se llega a un acuerdo anglo-guatemalteco que determinaba de alguna manera los límites ese entonces, que son los que han prevalecido hasta ahora dentro del reclamo territorial que Guatemala tiene sobre cerca del 53% del territorio beliceño. 11.000 kilómetros son los que se mantienen dentro del diferendo territorial y el río Sarstún es una de las partes de esa frontera tenue que está todavía sin determinar. Y en este caso, cuando se hablaba precisamente dentro de lo que los militares beliceños indicaban leían un subescrito que estaba escrito en español y los soldados guatemaltecos contestaban que no era parte del litigio, es precisamente la confusión sobre esta zona que no se ha determinado. Todo inicia en los días 10, 12 y 13 de septiembre pasado, este video es del 11, porque se determinó que en algún momento se han izado banderas beliceñas en esta isla dentro del cauce del río, o se han bajado las banderas guatemaltecas de una u otra forma, y ha sido un poco el ir y venir del desarrollo de los últimos años, en donde lógicamente ha generado tensión y ha por supuesto generado las opiniones, en este caso del gobierno de Guatemala y también del gobierno beliceño, sobre el diferendo territorial y la situación que hoy en día se dio de manera tensa, que gracias a Dios no tuvo consecuencias mayores. Claro. Esas acciones, ¿cómo las podemos interpretar o qué mensaje puede estarnos trasladando Belice a Guatemala? ¿Una incitación? ¿Cómo la podemos dar? Todo esto en el marco de esa tensión histórica que se tiene por el tema territorial. Bueno, yo no quisiera pensar y elevar el tema de la preocupación del análisis a una incitación, porque eso es elevar el volumen del ruido de lo que hoy en día ya sigue siendo un tema. Recordemos que tan solo en 1981 Belice consigue su independencia, Guatemala la reconoce en el 91 y a partir del año 2000 se crea esta zona de adyacencia por medio de la gestión también de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Pero es hasta el 2008 que decide Guatemala someter junto con Belice la consideración de este diferendo territorial, que es el más antiguo en América Latina, a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Y es en el 2018 que se hace el referéndum. Guatemala, el 96% de la población decimos sí, sometamos a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. El problema, Belice lo hace un año después, cerca del 56% dice lo mismo, y a partir de entonces se han presentado los argumentos por escrito y verbales sobre las posiciones de algunos países, y se pensaba que incluso la pandemia interrumpe el proceso, pero que en el 2025 se iba a tener una resolución final de la Corte Internacional de Justicia, a la cual no ha llegado. Mientras eso suceda, este tipo de actos vamos a tenerlos muy frecuentemente. Lo que sí sucede es que Guatemala tiene poco espacio de resonancia a nivel de la comunidad internacional, pero Belice sí tiene un volumen mayor porque se aprovecha de la instancia de la mancomunidad de países que han estado dentro del esquema del Reino Unido o la Gran Bretaña,
más la Asociación de Países del Caribe, que es el CARICOM, y ellos apoyan por ser aliados naturales a Belice. Guatemala no tiene muchos aliados. De hecho, cuando se opuso Guatemala al reconocimiento de la independencia de Belice en 1981, el único que votó en contra fue Guatemala. El resto del conglomerado de países en el mundo votaron a favor de Belice. Entonces creo que lo que se está tratando de evitar es cómo Belice le deje de subir el ruido a una situación que sin duda se puede dar, que ojalá que no suba en la efervescencia ni en el nivel de disputa, pero que a Guatemala no le interesa y por eso apela siempre a que esto sea resuelto de manera pacífica, que se utilicen los mecanismos de resolución que ya se han avanzado y que están sometidos a la consideración de la Corte Internacional de Justicia y que se respeten los espacios que hoy en día se tienen como zona de adyacencia y en la convivencia armónica en tanto se resuelve de manera definitiva la resolución que ambos países aceptaron de manera voluntaria, que la que se dictara la razón de la Corte iba a ser la que permanentemente pues, rigiera sobre los límites de ambos países. Dentro de tu conocimiento en el ámbito diplomático, Max, ¿por qué consideras que aún no se ha pronunciado desde Países Bajos el Tribunal de la Haya con estas pretensiones de ambos países? Porque, no sé, tal vez de pronto el proceso, yo creo que la pandemia fue una piedrita en el camino de hacer esto una resolución más expedita, pero tampoco podemos dejar a un lado los recursos que cada uno de los países presenta, porque al final se están jugando todo. Claro. Imagínense ustedes, 53% del territorio beliceño, 11,000 kilómetros cuadrados del territorio, que recordemos es parte también del acuerdo que se dio en su momento que incumplió Gran Bretaña sobre la carretera que salía, que tenía que construir, que al no construirla es donde dejaron sin efecto los acuerdos del pasado. Pero, o sea, se están jugando muchas cosas, Belice. Algunos dicen, bueno, ¿y para qué Guatemala se pone a reclamar esto? Si Guatemala ya no tiene la propiedad de Belice, si no podemos administrar nuestro territorio nacional, pues toca porque Guatemala tiene derecho de poder reclamar esto. Y Belice tendrá el derecho de decir, no, nosotros no tenemos que ceder nuestro territorio y continuar en la administración como la tenemos hoy en día. Que la Corte de la Haya se haya retrasado, imagino yo que es el análisis de algo detenido que debería ser, ojalá, algo verdaderamente apegado a derecho y que no vayan a haber ejercicio de presiones internacionales dentro del ámbito de países que pueden apoyar el peso de Belice a nivel de la comunidad de países asociados a la monarquía británica y que Guatemala quede un poquito en el aire, porque aquí no hemos tenido verdaderos aliados. Creo que incluso ni siquiera Argentina, con su diferendo en su momento con las Maldivas, tenía este apoyo hacia Guatemala. Esperamos que en serio la resolución sea pegada a derecho, sea pegada sobre argumentos válidos y si se tardan más, que se tarden más, pero que lo hagan bien. Claro. Y que a final de cuentas determinen qué es lo que corresponde en un diferendo que, como repito, es el más antiguo en este lado del mundo. ¿Cuál debería ser la postura y las acciones de Guatemala frente a esta situación, Max, para evitar que esto se vaya escalando? Yo pienso que mantener la actitud como bien hicieron esta lancha patrullera de decir, miren, no está en litigio, aquí no estamos en una confrontación, sí tratar de hacer que ambos gobiernos, a través de sus embajadas, cancillerías, entre la utilización de mecanismos bilaterales, pero también incluso multilaterales, y la OEA puede ser un acompañante en este proceso en tanto la Corte Internacional de la Haya resuelve algo, de que puedan venir y bajar y decirle a ambos gobiernos, miren, mantengamos la fiesta en paz, mientras en tanto no se resuelve, no tiene ningún sentido que se eleven las condiciones de una situación que todavía es complicada, que hay una zona de adyacencia que está en disputa y que hoy en día, si esto se diera lamentablemente en un enfrentamiento armado entre ejércitos de ambos países, pues nadie sale ganando. Y que, por supuesto, al margen de que eso no pase, tampoco vuelva a suceder lo que señalaba yo al inicio de esta muerte de estos 3 campesinos guatemaltecos en el 2012, que sin duda esto vino a poner mucho más tensa la situación en el ámbito del diferendo, y que imagínense cuánto tiempo lleva esta historia desde 1859, todo el siglo pasado, siglo XX, con inicio de estas negociaciones, y toda la parte del siglo XXI, desde el año 2000 hasta el presente, en que todavía seguimos esperando que esto tenga un final, que sea lo mejor en este caso para Guatemala, pero que sea en condiciones de paz y convivencia armónica,
sobre todo para los habitantes de esta zona de adyacencia, que es importante. De una manera breve, por el tema tiempo, Max, ¿consideras que en esta reunión tripartita de presidente de México, Guatemala y primer ministro de Belice se tocó en algún momento este tema? No, no lo considero. Creo que en ese sentido es como la conveniencia a veces de no abordar temas que pueden ser sensibles. Claro. Se enfocaron únicamente dentro de la agenda trilateral. Si ustedes me preguntan ahorita, y creo que lo mencionamos en algún momento en este espacio, yo veía muy difícil la realización del Tren Maya, porque en todo caso Belice tenía que poner más plata para que Guatemala tuviera el acceso desde Melchor de Mencos, y ese es un tema de voluntad política, pero también de recurso económico. Claro. Y en estas circunstancias, lo que menos hacen es favorecer este tipo de cosas. Si alguna vez no tuvieran posibilidad, hoy creo que menos en el corto plazo de realizarse. Entonces, no creo que hayan involucrado esto. Las agendas son predefinidas y prenegociadas al momento de establecerse la fecha de las reuniones, así que creo que se enfocaron estrictamente en la agenda que propuso México y que abarcaba sobre todo el área de cooperación en el tema del Tren Maya, en la reunión que se dio recientemente entre los 3 mandatarios. Interesante, la verdad, el análisis que hoy hemos abordado aquí sobre este incidente que ha ocurrido con el ejército beliceño. Max, siempre es un gusto poder escuchar esos puntos de vista tuyo, porque nos dan un parámetro bastante amplio para poder profundizar en estos temas que son relevantes. Gracias por acompañarnos. No, a ustedes, como siempre, por el espacio, y un verdadero gusto siempre estar en compañía de la Teleaudiencia de la Medida. Qué gusto verte, Max. Y bueno, también nos despedimos de este espacio. Los esperamos mañana en punto de las 9 de la noche en A la Medida. Buenas noches, Fernando. Muy buena noche, amigo y amiga televidente. Muy buenas noches, Sandy. Buenas noches, Max. Pásenla muy bien.